Entonces, número uno, ¿qué es un génesis espiritual? Necesitamos aprender que todo tiene un comienzo. Un génesis es el periodo donde se revela la intención original de todo propósito. Eso es un génesis. Un génesis es el periodo donde se revela la intención original del propósito de Dios. Eso es un génesis. Un génesis es el periodo donde se revela la intención original del propósito. Número dos, un génesis es importante porque en el génesis se conoce y se puede interpretar lo que el Señor nos quiere mostrar para que nosotros en el ámbito espiritual podamos enfrentar. Cuando tú conoces el Génesis, tú sabes a dónde diriges tu oración. El no conocer el Génesis espiritual nos va a llevar a enfrentar circunstancias espirituales que no vamos a tener bien claras. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele el génesis del problema, que nos revele el génesis de la circunstancia que estamos atravesando. Número tres, la Biblia dice que todo se tiene que combatir desde el génesis. Juan, allá en Juan capítulo 1, comenzando, dice que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Nosotros tenemos que apuntar hacia la raíz. El génesis siempre apuntará al origen de todos los conflictos. Toda guerra espiritual y todo conflicto demanda de nosotros que coloquemos el hacha. Cuando se habla del hacha, se está hablando de la palabra. Cuando se habla del hacha, se está hablando del Espíritu de Dios que nos quiere regalar, amado, la capacidad para quebrantar todo aquello que se ha levantado sobre nuestras vidas. Y número cuatro, el Génesis contiene la voz original de Dios. Estos puntos, ¿por qué son muy importantes? Porque note esto, cuando el Señor Jesucristo está con los fariseos quisieron confrontar a Jesús en cuanto al divorcio. Y ellos le dijeron a Jesús, cuando una mujer fue sorprendida en el acto del pecado, ellos pretendían inmediatamente que aquella mujer sufriera o se practicara el divorcio con aquella mujer. Pero el Señor Jesús fue al Génesis para entregarles una respuesta contundentes a ellos. Y Jesús les dijo, en el principio no fue así. Regálame, Nore, por favor, mi cuaderno de notas. Regálame el cuaderno de notas. Jesús le dijo a todos los que estaban ahí, en el principio no fue así. Eso quiere decir que el maestro, gracias hija, el maestro se direccionó al principio. Nosotros tenemos que ir al origen, al principio de todas las cosas para poder realmente confrontar las circunstancias espirituales y aún todo aquello que se mueve a nuestro alrededor. Mateo 19:8, el Señor Jesucristo entonces le dijo a aquellos fariseos, en el principio no fue así. Jesús se dirigió al Génesis. Y algo me impactó porque en Mateo 5:43, la Biblia dice que los que estaban ahí, esa generación, había escuchado que se hablaba la palabra de una manera diferente. Y Jesús les dijo, oísteis que fue dicho, pero yo dije. Eso quiere decir que Jesús apeló al principio, apeló al origen de lo que estaba escrito. Nosotros tenemos que apelar al origen de lo que está escrito, tenemos que apelar al origen de la palabra. Por eso el primer punto de esta noche es el Génesis, ¿verdad? Necesitamos conocer el Génesis. Número 2, seguimos avanzando. ¿Qué es el génesis del conflicto espiritual? Entonces, la palabra génesis proviene del griego yebeois. Ahí tienes la imagen, ahí te la he colocado. La palabra génesis proviene del griego yebeois, que significa nacimiento o origen. Todo tiene un nacimiento, todo tiene un origen. Nosotros necesitamos apuntar al origen. Es muy importante. Marcos capítulo 9, versículo 21. Ok, miren esa conversación,
por el tiempo no los voy a profundizar en los textos. Ahí le queda a usted el texto para que usted pueda escudriñarlo en su casa. La Biblia dice que Jesús está orando aparte. Él está intercediendo en el monte a solas. Los discípulos estaban con la gente. Un padre trae a su hijo cautivo. La Biblia dice que este niño tenía un demonio. El demonio tomaba al niño y lo sacudía en el fuego y lo golpeaba contra el piso. La Biblia dice que cuando el padre trae al niño endemoniado, los discípulos no pudieron echarlo fuera. El maestro se enojó, creo que todos ustedes conocen la historia, y la Biblia dice que cuando Jesús comenzó a hablar con el Señor, con el padre del niño, el maestro no le preguntó qué demonio tiene tu hijo. El maestro no le dijo qué le pasa a tu hijo con este demonio. La pregunta clave del maestro fue la siguiente: ¿desde cuándo? Si nosotros no tenemos bien claro cuál es el génesis de nuestro problema, ¿desde cuándo estoy en esta circunstancia? ¿Desde cuándo mi vida espiritual comenzó a decaer? ¿Desde qué momento esta circunstancia espiritual me viene ministrando? Jesús le preguntó al Padre: decime desde cuándo comenzó este demonio a manifestarse en el niño. Y la Biblia dice que el Padre le dijo: desde niño, desde el nacimiento. Las obras espirituales se confrontan desde el nacimiento. Las obras espirituales se confrontan y necesitamos conocer desde qué momento esa obra espiritual comenzó a provocar en nosotros una manifestación, amado, que ha traído retraso, crisis y obras espirituales. La Biblia dice que el profeta Eliseo se encuentra con los hijos de los profetas. Y cuando Eliseo está con los hijos de los profetas, dice las Sagradas Escrituras que uno de los muchachos pierde el hacha. Cuando el hacha se pierde, la Biblia dice que hay un caos en medio de aquel lugar porque el hacha se pierde. Ok, entonces dice la escritura, présteme atención a esto. La escritura dice que cuando el hacha se pierde, uno de los hijos de los profetas salió corriendo donde estaba el profeta y le dijo: profeta, el hacha se perdió. Cuando el hacha se pierde, el profeta no le recrimina al muchacho por haber perdido el hacha. El profeta no cuestiona al muchacho. El profeta no le dice al muchacho: ¿y ahora qué vamos a hacer? No. El profeta llevó al muchacho a encontrarse con el génesis de la pérdida. La Biblia dice que el profeta le dijo al joven: ¿dónde perdiste el hacha? ¿A dónde la perdiste? ¿En qué momento lo perdiste? ¿En qué temporada la perdiste? Eso es el génesis. Nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele el génesis. Espíritu de Dios, ¿en qué momento comenzó esta situación en medio de mi hogar? ¿En qué momento? ¿En qué temporada? ¿En qué tiempo? Ahora la pregunta es: ¿por qué necesitamos conocer el génesis y el comienzo de nuestra batalla espiritual? Para que el Espíritu Santo nos revele qué puerta se abrió, para que el Espíritu Santo nos muestre todo aquello que quizás nosotros hicimos y permitimos que la obra espiritual entrara a tomar dominio. Pero alguien quizás dirá: predicador, pero es que yo no he hecho nada malo, yo no he abierto puertas espirituales. Ok, muy bien. Número 2, pero si usted no ha abierto puertas espirituales y tú dices que no has hecho nada malo, es importante entonces identificar ese génesis para que el Espíritu Santo te revele una estrategia espiritual para poder restaurar lo que el Espíritu Santo quiere restaurar en nosotros. Entonces, demasiado importante tener la claridad sobre el génesis. Si nosotros no tenemos la claridad sobre el génesis, no vamos a saber cómo vamos a romper, cómo vamos a golpear. Por eso te vuelvo a colocar la misma imagen. ¿Hacia dónde estás dirigiendo el hacha? Esa revelación del hacha es muy profunda por lo siguiente. La Biblia dice
que cuando los hijos de los profetas en Segunda de Reyes fueron a edificar porque estaban en estrecho, unos cortaban y otros golpeaban con el hacha. Es muy diferente el golpear con el hacha y es muy diferente el cortar con el hacha. El que corta con el hacha es porque su hacha tenía filo, pero al que se le perdió el hacha, que el profeta lo manda a buscar el Génesis, ¿a dónde se te perdió el hacha? Era porque su hacha no estaba afilada. Cuando nosotros le perdemos el filo a la vida espiritual, inmediatamente comienzan circunstancias espirituales que provocan una zozobra y un retraso en nuestras vidas. Y es importante que entonces nosotros identifiquemos el Génesis. Seguimos avanzando. Ahí les coloco entonces la nueva imagen. El Génesis del conflicto me lleva a conocer tres cosas: tiempo, modo y lugar de la historia, de la circunstancia del conflicto. Yo tengo que conocer el tiempo, el modo y el lugar. Porque es importante que nosotros conozcamos el tiempo, el modo y el lugar. Si nosotros no tenemos bien claro estas tres cosas, y te lo voy a mostrar ahora, ¿qué enseñan estas tres cosas? Tiempo, modo y lugar. Número 1, el tiempo. El tiempo revela la cronología de los hechos en mención y nos ayuda a ubicarnos en el espacio profético de la Escritura para poder conocer con exactitud el cuadro bíblico. Cuando yo identifico el tiempo, primero, el tiempo viene para revelarme realmente la situación que estamos atravesando. Por eso yo necesito conocer tiempo, modo y lugar. Los conflictos espirituales siempre se van a mover en una atmósfera para provocar un retraso espiritual. Por eso usted tiene que decirle al Señor: revélame el tiempo en el cual esta obra espiritual ha venido contra mí. Cuando yo estoy hablando de tiempo, no estoy hablando del reloj, no estoy hablando de los meses. Cuando yo estoy hablando de tiempo, estoy hablando a la atmósfera espiritual que te ha venido deteniendo. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo, amado: revélame, Espíritu Santo, la atmósfera que ha venido dominando mi circunstancia. ¿En qué temporada? ¿Qué pasó a mi alrededor? Si usted no tiene bien claro ese tiempo espiritual de retraso, usted no se va a dar cuenta que no está avanzando. Cuando la gente no discierne que ha entrado en una atmósfera espiritual de parálisis, pasan los años, los meses, las semanas y los días, y la gente no percibe que no avanza, sino que se ha quedado estancada. Y una de las obras espirituales más profundas de este tiempo es el estancamiento. En Juan capítulo 5, la Biblia dice que Jesús llegó a un lugar llamado el estanque de Betesda. Présteme atención, por favor. Yo le voy a mandar todas las citas, se las voy a colocar en el grupo. Cuando Jesús llegó al estanque de Betesda, la Biblia dice que Jesús llegó allí a sanar enfermos, paralíticos. Pero lo más profundo de eso no fue el sanar a los enfermos ni a los paralíticos, porque eso estaba innato en el ministerio de Jesús. ¿Qué era lo que ocurría en ese pasaje? Toda la gente que estaba dentro de ese estanque estaba detenida en el tiempo. El enemigo no necesita, miren, es importante que usted aprenda esto, y en esta escuela usted no va a venir a aprender cómo se llama el demonio este, cómo se llama el demonio aquel. Hay gente que conoce 75 mil millones de nombres de demonios, pero no ocurre nada con sus vidas. Porque el hecho no es aprenderse los nombres de los demonios, escúcheme esto, ni que usted aprenda y este demonio se llama y que el otro demonio se llama. No. Esa no es la esencia de la guerra espiritual. La esencia de la guerra espiritual es que usted tenga la revelación del Espíritu para que usted pueda discernir las obras espirituales. Hay personas que tienen mucho conocimiento y se saben los nombres de los demonios y que este demonio se llama y que el otro demonio se llama, pero no se han dado cuenta
de la obra espiritual donde el enemigo los tiene sumergidos. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos revelación. Cuando ellos estaban metidos allí en el estanque de Betesda, la Biblia dice que un hombre tenía ahí 38 años. ¿Tú te imaginas una persona 38 años metida dentro de una obra espiritual? La Biblia dice que él estaba paralítico. Entonces el diablo no necesita parecérsele a nadie, ni con cacho, ni con trinche, ni con cola, ni decir, yo soy el diablo. No, señores, ya esa operación pasó. Yo no sé si usted se acuerda que hace muchos años se hablaba y que del jinete con cabeza y que la llorona, se hablaba y que de qué más se hablaba usted, que ya no se oye eso. Ya porque no se oye la llorona, ya porque no se, porque es que eso ya esos son sofismas del pasado. Las obras espirituales de este tiempo están dirigidas a provocar en el espíritu de la persona una decadencia espiritual, y detrás de aquella decadencia espiritual el enemigo detiene. Entonces en Juan 5, la Biblia dice que Jesús llegó a ese lugar. Y cuando llegó a ese lugar, 38 años ese hombre, paralítico. La Biblia dice que Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres que te sane? Y el hombre le dijo, es que yo no tengo quien me meta al estanque. Porque él era fijándose en lo externo y él no estaba viendo lo interno. O sea, él estaba viendo quién lo agarrara de la mano para que lo llevara al estanque. Eso era lo de menos. La parálisis ya estaba dentro de él. Los 38 años paralíticos lo tenían sumergido en esa crisis. Hay gente sumergida en una crisis espiritual impresionantemente. Y como la atmósfera espiritual les rodea de tal manera que ellos no pueden avanzar ni se dan cuenta del retraso espiritual en el que cayeron. Por eso la Biblia dice en ese pasaje que de tiempo en tiempo, aquí está, de tiempo en tiempo se movían las aguas. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de que lo de Dios para nuestras vidas pase de tiempo en tiempo. Usted no se puede acostumbrar que de tiempo en tiempo, si usted tiene un negocio, haga una venta. Usted no se puede acostumbrar que su matrimonio de tiempo en tiempo esté bien. Usted no puede pretender que en su casa las cosas de tiempo en tiempo funcionen, porque Dios no hizo las cosas para nosotros de tiempo en tiempo. Las cosas de Dios para nosotros, la Biblia dice que el Señor las hizo en un eterno fluir en su presente. Ahora, conozcamos primero que el génesis de Dios me revela el tiempo. Número 2, me revela el modo. ¿Qué es el modo? El modo me revela las circunstancias que rodearon la historia, ayudándonos a conocer los detalles profundos de los personajes principales de la historia. Nosotros tenemos que aprender qué circunstancias están alrededor de nuestro proceso. Y hablo de proceso en aquellos que quizás atraviesan por momentos, por batallas espirituales. Toda circunstancia espiritual es provocada por un génesis. Toda circunstancia espiritual es provocada por una atmósfera. Entonces yo tengo que sentarme y pedirle al Señor que me revele el modo de las circunstancias. Háblame, Espíritu Santo. ¿De qué manera? Enséñame. Tú tienes la revelación. Número 3. El génesis, el conocer el principio, me revela el lugar. Cuando se habla de lugar, me está enseñando a verificar si es una historia, si es un hecho real, si es algo verídico, ¿verdad? Es muy importante que conozcamos todas estas cosas. ¿Para qué, predicador? Para conocer lo profundo del conflicto. Importante entonces conocer tiempo, modo y lugar en toda circunstancia espiritual. Voy avanzando. Tiempo, circunstancia y lugar. Tiempo, modo y lugar. Ahora, publico acá. Conocimiento del conflicto. ¿Para qué yo quiero tener tiempo, modo y lugar? ¿Para qué necesito conocer el génesis de lo que está ocurriendo? Porque si yo conozco esto, yo estoy posicionado en lo que es un conflicto espiritual. Un conflicto espiritual es una batalla entre dos reinos. A esto se le conoce como la batalla de los reinos. Usted como hijo de Dios está dentro del conflicto, la batalla entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y una estrategia de los últimos tiempos de las tinieblas
es hacerle creer al creyente de que no tiene importancia prepararse en el conflicto espiritual, porque alguien por allí dijo: si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Usted está equivocado. Aunque usted no se meta con el diablo, él se mete con usted. Entonces, si usted no se prepara y si usted no va a la avanzada espiritual, el enemigo, aunque usted no haga nada, usted diga: es que alguien dijo, es que no me lo nombren. ¿Por qué no lo nombran? No. Es que hay que nombrarlo, usted tiene que nombrarlo, usted tiene que tener bien claro lo que es el conflicto. Por eso tenemos que conocer el conflicto. Cuando tenemos el conocimiento del conflicto, entonces nosotros podremos salir adelante. Ahora, conocimiento del conflicto. Para poder enfrentar a un enemigo en medio del conflicto espiritual, es necesario conocer los rasgos generales de ese enemigo. Si usted no conoce los rasgos generales del conflicto y los rasgos generales del enemigo, tú no vas a tener la capacidad espiritual para poder enfrentarte a lo que tú te estás enfrentando. Y es muy importante, cuando hablamos de conocer al enemigo, anote: primero, conocer su origen. Debemos conocer el origen de nuestra guerra. Debemos conocer el origen de nuestras batallas. Debemos conocer el origen, vuelvo y repito la palabra génesis, el origen. Debemos conocer el origen del conflicto. Cuando hablo de conocer el origen del conflicto, aplíquelo a usted, pero también tenemos que conocer el origen de este conflicto espiritual. Y por eso hay que ir a la Biblia. Número 2, ¿cuál es el área de influencia de esa obra espiritual? Primero, lo aplicamos a lo personal. Tú tienes que identificar cuáles son las áreas que están siendo afectadas en usted en medio de un conflicto espiritual. Tenemos que aprender cuáles son las áreas de influencia de las obras de las tinieblas cuando hablamos de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, número 1, aprendamos cuál es el origen del conflicto. Número 2, cuáles son las áreas de influencia del conflicto. Número 3, cuáles son los objetivos del conflicto espiritual. Todo esto se lo voy a desglosar más adelante. ¿Cuál es el objetivo del conflicto espiritual? El por qué y el para qué hay un conflicto espiritual. Número 4, ¿cuáles son los principales objetivos del enemigo para levantarse contra mí? ¿Por qué el enemigo se levanta contra mí? Usted tiene que: Señor, está ocurriendo esto. ¿Por qué se levanta contra mí? Pero el de todos, lo más profundo, es esta. La más profunda de todas las preguntas que usted se tiene que hacer en este punto: conocimiento del conflicto espiritual. ¿Por qué la batalla es contra mí? Mucha gente se pregunta: ¿por qué la batalla contra mí? ¿Por qué tengo tantas luchas? ¿Por qué tengo tantas pruebas? ¿Por qué tengo? Le voy a responder antes de llevarlo a la otra imagen. Porque usted fue transformado, porque en el tiempo pasado usted le servía al enemigo y hoy fuiste trasplantado del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Sencillamente por eso. Por eso, quiera o usted no quiera, usted está dentro de un conflicto espiritual. Esta formación, esta academia, esto que nosotros estamos haciendo acá, es para que usted identifique primero que el objetivo número 1 del conflicto espiritual es usted. Si usted es quien está en su casa, ¿verdad? Liderando la oración, buscando a Dios, llevando a los suyos al conocimiento de la verdad, tú vas a ser muy atacado profundamente, porque tú eres quien el Espíritu Santo está usando para provocar libertad, y tú eres el muro de contención en medio de tu casa. Es importante que aprendamos lo siguiente en este punto. La Biblia habla de la autoridad espiritual y dice las Sagradas Escrituras, es importante esto, de que Dios siempre se va a mover por un principio espiritual. Entonces, usted puede decir: pastor, pero es que mi esposo aquí en la casa, él es la autoridad. Sí, está bien, pero si él no es quien busca a Dios, si él no es el que está en la brecha, entonces la batalla espiritual siempre vendrá contra el que está a la brecha, porque el que se pone en la brecha
en el mundo espiritual, ese es el objetivo y el blanco principal del enemigo. Aunque su esposo esté en su casa, pero si él no se mete en la brecha, ¿quién va a tener la mayor batalla espiritual? El que se mete en la brecha. Número 2, ¿a quién va a usar el enemigo para desestabilizarte y provocar un caos? A los de la propia casa. Por eso es importante lo que yo le dije ahorita, las circunstancias. Usted tiene que identificar la circunstancia. El enemigo se está levantando aquí, se está moviendo acá, está usando el círculo, está usando esta circunstancia. Entonces, porque dice Proverbios que la guerra se hace con sabiduría y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero llevarte a algo más profundo. La principal arma de guerra es la identidad de un hijo de Dios. Importante esto que vamos a aprender en esta hora. Y aquí ya me voy a ir deteniendo porque el Génesis era introducción. Entonces, la principal arma de guerra es la identidad espiritual. Familia, le voy a decir esto con mucho amor. Nosotros podemos aprender y anhelar, conocer mucho sobre el ámbito espiritual, pero si usted no tiene una identidad establecida en Dios, vamos a ser derrotados en nuestro anhelo de avanzar en las conquistas que el Señor tiene para nosotros. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, el origen de la guerra espiritual siempre ha estado para destruir la identidad del Hijo de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice que Jesús está en el desierto. Y cuando Jesús está en el desierto, se le aparece Satanás. Satanás, la Biblia dice que Jesús estaba ayunando. Satanás no se le aparece para evitar que él ayunara, aunque el enemigo no va a querer que usted ayune. Las guerras espirituales van a impedir el ejercicio espiritual. Pero cuando Satanás se le aparece a Jesús en ese pasaje, Satanás se le aparece para querer provocar en él una duda sobre su identidad. Por eso en las Sagradas Escrituras dicen que Jesús, estando allí, Satanás le dice, si eres hijo de Dios. Esa fue la expresión que Satanás le dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios. Jesús no tenía que confirmarle a Satanás si era o no era hijo de Dios. Jesús sabía lo que él era. La pregunta no las tenemos que hacer nosotros, porque anote esto. Cuando el cielo hace una pregunta, no lo hace para darse por enterado él. Cuando el cielo nos hace una pregunta, lo hace para que nosotros tengamos una respuesta. Hoy te hago una pregunta en el nombre del Señor. ¿Eres hijo de Dios? ¿Te crees lo que tú dices creer ser? ¿Te crees realmente lo que tú piensas ser? ¿Tú crees lo que tú piensas de ti? ¿Tienes convicción de lo que tú crees de ti mismo? ¿Tienes la claridad de cuál es tu génesis? Aún en el tiempo que tú tienes en el Señor, ya tienes bien claro el concepto de la identidad. ¿Por qué es importante que nosotros nos detengamos aquí? Porque la herramienta número 1 de las tinieblas para destruir a alguien, y repito lo que dije ahorita, no espere que el diablo se le aparezca con cacho, con cola, ni con trinche, ni tampoco se estudie los 555,000 nombres del diablo. Más bien desarrolle identidad. Más bien pídale al Espíritu Santo que le revele realmente el propósito de la identidad en el Señor. Cuando el enemigo reconoce, identifica, cuando el enemigo se da cuenta que hay alguien que tiene su identidad todavía inestable, eso es es una puerta abierta para que el enemigo siembre inmediatamente el conflicto espiritual y comience a dañar. Por eso hay 4 preguntas que usted necesita responderse en esta hora. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde vas? Primer interrogante, ¿quién eres? Si usted no desarrolla en su identidad quién tú eres,
cuando Satanás le dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, no se lo estaba preguntando realmente por convicción si era o no era. Le estaba trayendo a memoria lo que decían en Israel, es que él, hablando de Jesús, él nació de fornicación. Lo que Satanás le estaba trayendo a memoria era que decían de que había nacido de fornicación, era que decía que había nacido ilegalmente. Porque cuando usted tiene falta de identidad, hay una ilegalidad, anote eso. Cuando usted tiene falta de identidad, hay una ilegalidad espiritual. Hay dos espíritus que se mueven sobre la tierra: el espíritu del Señor y el espíritu del diablo, el espíritu de las tinieblas. No hay más. Está el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y está el espíritu de las tinieblas, el espíritu del diablo. O somos guiados por el espíritu de Dios o somos guiados por el espíritu de las tinieblas. Cuando el espíritu de Dios está sobre una persona y la persona tiene la identidad clara en Cristo, esa persona se mueve en la legalidad del reino. Pero si la persona no se mueve con una identidad clara, entonces la persona está en la ilegalidad. Y nosotros tenemos que caminar en la legalidad del reino y no en la ilegalidad. ¿Cómo opera esto? Se lo voy a enseñar. Todo esto es plataforma para lo que viene, porque es que nosotros no podemos enfrentarnos a las obras espirituales si primeramente nuestro fundamento como identidad no está sano. Cuando yo crezco, a mí me decían los pachecos, a mis hermanos y a mí nos llamaban los pachecos. ¿Por qué nos llamaban los pachecos? Porque para ellos nosotros éramos ilegales. Se llamaban y nos decían los hijos de la calle. Y todo mundo, mi madrastra le decía a la gente, es que ellos son los ilegales, son los hijos ilegales de Jaime. Nosotros fuimos reconocidos, mi apellido es Jaime Sarmiento Pacheco, pero ella cada día hacía hincapié en que éramos ilegales, porque mi padre nos tuvo con mi mamá que no hacía parte del matrimonio. Eso afectó hasta cierto punto mi identidad. ¿Hasta cuándo, predicador? Hasta que yo llegué a Cristo, hasta que el Señor Jesús reveló realmente la paternidad en mi corazón. Y cuando nosotros tenemos la identidad bien clara, entonces ya no somos ilegales. Es por eso que cuando tú no caminas en la legalidad del reino, con la identidad clara, medio te duele el estómago, lo primero que dice es, tengo cáncer de estómago. Porque lo primero que viene es un pensamiento de ilegalidad. ¿Por qué, predicador? Porque la semilla que colocó nuestro Padre no fue semilla de cáncer, fue semilla de vida, y de vida, como dice la Biblia, en abundancia. Entonces, si nosotros queremos ahondar, profundizar en las conquistas a través de las victorias del reino espiritual, nosotros tenemos que desarrollar una identidad espiritual. Esta identidad espiritual, te lo voy a enseñar el próximo miércoles. Esta identidad espiritual está ligada al pensamiento, está ligada al corazón, está ligada a las emociones. Por eso, la primera pregunta es ¿quién tú eres? Número 2, ¿de dónde eres? Número 3, ¿dónde estás? Y número 4, ¿hacia dónde vas? Si no desarrollamos claro estas 4 preguntas en nuestras vidas, nosotros vamos siempre a flaquear en medio del conflicto espiritual, porque la esencia del conflicto espiritual es un espíritu sembrando al espíritu del hombre la duda de que Dios está en medio de su corazón. Entonces, sigo avanzando. Respóndete tú esa pregunta. Al final te voy a dejar la tarea. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? Y hacia dónde vas, pero seguimos avanzando. Entonces, todo comenzó en un huerto. ¿Recuerdan que les dije que necesitábamos conocer modo, tiempo y lugar, o tiempo, modo y lugar?
¿Dónde comienza el conflicto espiritual? A través de la palabra. Recuerden que les dije que todo tiene un modo, un tiempo y un lugar, o un tiempo, modo y lugar. Entonces, ¿dónde comienza el conflicto espiritual a través de la palabra? Número 1, todo comienza en un huerto. Es importante que nosotros empecemos a conocer el origen de todo esto. Todo comenzó en un huerto, pero quiero enseñarte algo. La Biblia me revela que hay 4 huertos que marcan la dispensación del ser humano a través de la Escritura. Cuando uso la palabra dispensación son etapas. Esa palabra dispensación significa es etapa. El hombre está dividido espiritualmente en dispensaciones o en etapas espirituales. Hay 4 huertos que determinan poderosamente lo que Dios quiere hacer para con nosotros. El conflicto espiritual atraviesa por 4 huertos. El primer huerto lo encontramos en Ezequiel 28:13. La Biblia habla y se conoce como el huerto de Dios. El segundo huerto lo encontramos en Ezequiel 28:13. En Génesis, ¿qué pasó allí? El segundo huerto lo encontramos en Génesis capítulo 2. Ahora lo vamos a ver. El tercer huerto lo encontramos en Marcos 14:32, el huerto del Getsemaní. Ayúdese con la imagen. Y el cuarto huerto lo encontramos en Juan 19:41, el huerto del sepulcro. ¿Por qué me voy a detener aquí y por qué es importante que nosotros meditemos en la revelación de los 4 huertos? Porque si el génesis de todo el conflicto espiritual es un huerto, el cierre o el final del conflicto espiritual tiene que ser un huerto. ¿Por qué, predicador? Se lo voy a enseñar. En Ezequiel 28:13, yo por aquí tengo la imagen de Ezequiel 28:13. En Ezequiel 28:13 lo voy a leer. Voy a leer Ezequiel 28:11 al 13 y dice así: Vino a mí palabra de Jehová y me dijo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, hablando de Satanás, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Allí le coloqué en la imagen y está en tinta salmón. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Si usted se da cuenta, el primer huerto que la Biblia me enseña es el huerto de Dios. ¿Dónde estaba ese huerto, pastor? La Biblia no da ubicación. Lo único que la Biblia dice que eso fue en el cielo, fue allá arriba en el cielo. ¿En qué parte del cielo? La Biblia dice que era un lugar hermoso donde estaban las piedras de fuego. Y dice la Biblia de que allí se paseaba, ¿verdad? Luzbel, su nombre original. Pero la Biblia dice que en ese huerto fue donde se originó la rebelión por primera vez. Entonces, en Ezequiel 28:13, en ese huerto, en el huerto de Dios, nace la rebelión. ¿Y qué ocurre? El huerto de Dios fue aquello que Dios estableció como un diseño. Luego de la rebelión, ese diseño viene a la tierra. Y lo mismo que estaba en el cielo, Dios, dice la Escritura, que arroja a Satanás del huerto y ahora Dios establece el diseño sobre la tierra. Por eso es que en Génesis 2 encontramos ahora el huerto del Edén. Y el huerto del Edén representa el huerto del hombre, porque el huerto de Dios estaba en Ezequiel 28:13. Dios siempre se va a mover a través de un diseño. El diseño de Dios es el huerto. ¿Y por qué uso la revelación de los 4 huertos? Porque cuando Dios habla de huerto, está hablando de algo que es fructífero. El huerto es fructífero. El huerto va a producir vida. Lo que está dentro de un huerto siempre va a manifestar la vida de Dios. Profetizo que tú estás dentro del huerto de Dios. Por eso es que Satanás siempre se va a levantar a destruir el huerto.
Él quiso apoderarse del huerto de Dios en Ezequiel. Y cuando se quiso apoderar del huerto de Dios en Ezequiel, ¿qué pasó? El Señor lo arrojó del cielo. Ahora viene el Padre y plasma el mismo diseño del huerto del cielo, lo plasma en la tierra. Por eso nosotros vamos a ver una clase que se llama, tengo que mirarla ahora, pero es donde nosotros vamos a conocer cómo es que se mueve el sistema espiritual. Las obras espirituales se mueven por diseños. Las obras espirituales se mueven basado en diseños espirituales. Entonces el Padre viene y establece el principio del huerto que estaba en el cielo, lo establece en la tierra. Pero cuando el huerto está en la tierra, ahora dice la Escritura que Satanás, él no estaba dentro del huerto. Satanás estaba fuera del huerto. ¿Y qué hizo Satanás para destruir el huerto de la tierra? Dice la Escritura que usa la tentación, entra por medio de Eva para dominar y tomar la atmósfera del huerto terrenal. Nosotros estamos llamados a defender nuestro huerto. Si usted no defiende su huerto, usted tiene que tener esta palabra muy clara. Por eso el huerto del Edén se constituyó como el huerto de la creación, pero también fue el huerto de la pérdida, porque en ese huerto se perdió todo lo que Dios le había entregado a Adán. El próximo martes vamos más profundo con eso. Es importante que usted le pida al Espíritu Santo que le ayude a defender su huerto. La Biblia dice en el libro de Cantar de Cantares de que hay gente que pelea más por el huerto de otros que por su propio huerto. Y el proverbista dice: defiende tu huerto antes de pelear el huerto ajeno. Si nosotros no peleamos, no defendemos primeramente nuestro huerto, ¿quién va a pelear por el suyo, hijo mío? Entonces, el huerto del Edén representaba el huerto, el mismo propósito, la identidad, el diseño de Dios en el cielo sobre la tierra. Ahora, el tercer huerto lo encontramos en Marcos 14:32. Se conoce como el huerto de la restitución. ¿Por qué, predicador? Porque la Biblia dice que en Marcos 14:32, y es un pasaje sinóptico, es un pasaje que lo enseña también Mateo y lo enseña también Juan y lo enseña Lucas. Es un pasaje que está en los 4 evangelios. Ahora escuche esto. ¿Por qué se conoce como el huerto de la restitución? Porque Lucas habla algo que no menciona Marcos. Marcos dice que el Señor Jesucristo fue al monte de los olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní. ¿Qué pasó en el huerto del Getsemaní? Miren esto. En el huerto del Edén, el primer hombre pierde, es derrotado. Allí él entrega el huerto. Pero en el huerto del Getsemaní, ahora el Señor Jesucristo tiene que recuperar todo lo que se perdió en el huerto del Edén. Si nosotros no tenemos, amado, la revelación de la recuperación, usted no puede recuperar lo que usted no sabe que perdió. Voy a volverlo a decir. Usted no puede recuperar lo que usted todavía no conoce como perdido. Es por eso que usted tiene que reconocer el conflicto para que tú sepas que perdiste. Si tú no sabes que pierdes, no experimentarás la restitución, porque la restitución solo viene cuando tú reconoces lo que se pierde. Como el primer hombre pierde en el huerto del Edén todo lo que el Padre le había entregado por tiempo, lo vamos a ver el próximo martes, entonces Jesús tiene que en el huerto del Getsemaní restituir, retomar lo que se perdió. Y así, a grosso modo, ¿qué se perdió, pastor, en el huerto del Edén? En el huerto del Edén se perdió la comunión, porque en el huerto del Edén Dios hablaba cara a cara con el hombre. Y una de las batallas espirituales del conflicto es quitar la comunión, porque cuando Satanás se revela en el huerto de Dios, lo que Satanás estaba buscando era tomar el trono, el gobierno, el dominio de ese huerto, para que el hombre, para que toda la tierra, para que el mismo Dios lo adorare.
Pero el Señor viene y lo arroja de allá del cielo, del huerto. Y cuando Él es arrojado del huerto, Él al principio no estaba en el huerto. Él rodeaba el huerto, porque el enemigo no puede entrar a nuestro huerto hasta que no se le abra una puerta para que Él entre al huerto. ¿Cuál fue la puerta que abrió Adán? El pecado. Cuando se abrió la puerta del pecado, entonces Adán abrió la puerta y Satanás entró al huerto y robó la identidad, robó el poder, robó todo lo que el Padre le había entregado. Esto es muy profundo. Ahora, Jesús tiene que venir al huerto del Getsemaní, porque recuerden lo que le dije al principio. La ley del Génesis es lo que me va a revelar la estrategia para conquistar. Como el primer hombre pierde su autoridad en el huerto del Edén, en el huerto del Getsemaní tiene que haber una restitución. En el mismo campo de batalla donde se perdió, en ese mismo campo de batalla se tenía que restituir. Por eso Jesús ahora en el huerto del Getsemaní, dice la Escritura que Él prefiere, ¿verdad? Prefiere entregarse allí, caminar hacia la cruz y decirle al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Por qué? Porque era la única manera de restituir, de tomar la autoridad. Ahora, nota esto. Cuando Jesús en el huerto del Getsemaní acepta ir hasta la cruz, ¿por qué lo hace? Porque cuando el hombre está en el huerto del Edén, la Biblia dice, traiga memoria, que Dios le dice a Adán: Adán, colócale nombre a las aves de los cielos, colócale nombre a los peces de los mares, colócale nombre a los animales de la tierra. Fueron 3 atmósferas espirituales a las que Adán tuvo que bautizar: las aves de los cielos, los peces del mar y los animales de la tierra. Esas 3 atmósferas espirituales a las cuales Adán bautizó fueron entregadas como dominio y como autoridad para el hombre. Adán entonces le pone el nombre a las aves y toma el dominio de los aires. Adán le pone el nombre a los peces del mar y toma el dominio sobre los peces del mar y la atmósfera, y Adán le pone el nombre a los animales de la tierra y toma el dominio sobre esas esferas. Satanás estaba fuera del huerto, no estaba dentro del huerto, pero él se da cuenta que Dios le entrega a Adán la autoridad de los aires, la autoridad de los mares y la autoridad de la tierra. Entonces Satanás dice: 3 por 1, porque si yo tomo cautivo a Adán, inmediatamente tomo la atmósfera de los aires, la atmósfera de la tierra y la atmósfera de las aguas. Satanás necesitaba solamente que Adán le entregara estas 3 atmósferas. Por eso digo 3 por 1, porque tomó dominio sobre Adán e inmediatamente tomó todo el dominio que tenía Adán. Es por esto que cuando las obras espirituales quieren apoderarse de una familia, no necesitan meterse de una en medio de toda la familia. Lo único que necesitan es apoderarse de uno. Cuando las obras espirituales se apoderan de uno, toman el dominio de todas las atmósferas que le corresponden a ese uno. Por eso vuelvo y te repito, tú eres el campo de protección. Por eso es que viene la batalla, la fatiga, la lucha, todo aquello que se levanta, porque si el enemigo logra desequilibrarte a ti espiritualmente, va a tomar las atmósferas que te rodean. Ahora, esto es muy profundo, porque Adán permite que Satanás tome el dominio sobre las atmósferas de los aires, sobre las aguas y sobre la tierra. Pero lo profundo de esto, ¿qué representa, pastor? Lo profundo de esto representa lo siguiente: las atmósferas de los aires representan los pensamientos del hombre. Las atmósferas de las aguas representan lo almático del hombre. Y las atmósferas de la tierra representan la estructura del hombre sobre la tierra. Entonces, por eso es que la batalla espiritual siempre va a venir a los pensamientos. La batalla espiritual siempre va a venir a los pensamientos.
La batalla espiritual siempre va a venir al concepto de tu pensamiento de ti mismo. La batalla espiritual siempre va a venir al concepto que tú tienes en tu pensamiento de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Dios me perdonó? ¿Dios me lavó? ¿Si es verdad que el Señor me escucha mi oración? ¿Si es verdad que el Señor está conmigo? ¿Si es verdad que el Señor me va a prosperar? ¿Si es verdad que Dios me va a ayudar? Porque el enemigo lo que necesita es tomar las atmósferas. Entonces, cuando Dios le dice a Adán, bautiza las aves de los cielos, le estaba dando el dominio sobre los pensamientos. Bautiza a Adán, ponle el nombre a los peces de las aguas, le estaba dando el dominio sobre lo almático, sobre el alma, las emociones. Adán, ponle el nombre a los animales de la tierra. Le estaba dando las atmósferas del tiempo presente, les estaba entregando a ese hombre el dominio sobre lo terrenal. Y Adán pierde todo esto. Es por eso que cuando Satanás viene sobre Adán, Satanás, al lograr quitarle todo lo que Adán tenía, Satanás toma el dominio de la mente, de lo almático y de todo lo físico. Todo ser humano, nosotros enfrentamos el conflicto espiritual en la mente, en lo almático y en lo físico. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos revele una genuina identidad. Ahora, el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní tiene que restituir todo lo que se perdió. ¿Para qué, predicador? Por eso dice Lucas que cuando Él está orando en el huerto del Getsemaní, su cuerpo, dice la Escritura, comenzó a sudar y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Esas grandes gotas de sangre cayeron sobre la tierra. ¿Por qué cayeron sobre la tierra? Miren la revelación aquí. Cuando la gota de sangre sale del cuerpo de Jesús, entre el cuerpo de Jesús y la tierra hay algo conocido como espacio atmosférico. Eso quiere decir que mientras la gota de sangre cayó a la tierra, la gota de sangre lo que estaba haciendo era romper, quebrantar, destruir todo dominio que las tinieblas habían tomado sobre las atmósferas espirituales. El enemigo va a querer tomar dominio sobre tu atmósfera espiritual, pero usted tiene que establecer lo que ya está escrito. Cuando la gota de sangre cae, sale del cuerpo y cae sobre la tierra, lo primero que rompe es la atmósfera espiritual que maldecía, que tenía atado el hombre. Lo segundo que hace esa gota de sangre es caer sobre la tierra. Cuando la gota de sangre cae sobre la tierra, está redimiendo la tierra, está limpiando la tierra. Y cuando se habla de la tierra, se habla del ser humano, porque la Biblia dice en el libro de Génesis: polvo eres y al polvo volverás. Esa gota de sangre redimió, empezó a traer redención sobre el hombre y le devolvió la identidad. Si tu identidad todavía no ha sido establecida bajo el propósito del Espíritu de Dios, amado, entonces vas a estar confundido en lo que Dios tiene para ti. Y cuarto huerto, el cuarto huerto está en el sepulcro, en Juan 19:41. Dice la Biblia que cuando van a meter el cuerpo de Jesús, cuando es bajado de la cruz, la Biblia dice que lo meten en un sepulcro. Pero en Juan 19:41 la Biblia dice que al lado del sepulcro había un huerto. Eso se conoce como el huerto de la resurrección. Yo vengo a decirte en esta hora, cuando nuestra identidad está establecida, fundamentada en Dios, todo resucita. Todo va a resucitar. La pregunta es: ¿por qué tenía que haber un huerto al lado del sepulcro, predicador? Porque cuando Satanás quiso destruir al hombre en el huerto del Edén, de allí salió la muerte. Pero donde hay muerte, habrá también resurrección en el nombre de Jesús. El huerto de la resurrección nos llama para entregarnos autoridad y poder. Todo resucitará en el nombre poderoso del Señor. Amado, tú eres la principal arma de guerra. Tú eres la principal arma de guerra. Por eso necesitas tener una identidad clara. Ahora, escuche lo siguiente. ¿Por qué necesitamos tan clara esta identidad? Le voy a poner la otra imagen. Vamos acá avanzando.
Ahora, ¿por qué necesitamos tener la identidad clara? Anote allí, por favor, porque la guerra es por el trono y la corona. La guerra es por el trono y la corona. Voy a volverlo a decir. La guerra es por el trono y la corona. Miren cómo dice Isaías 14, 12, 15. Pastor, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta batalla? ¿De dónde nace? Espéreme aquí que voy a silenciar un micrófono por ahí ok. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta batalla, pastor? ¿Por qué? Ya has conocido el Génesis, pero te lo voy a enseñar mejor. Isaías 14, verso 12 al 15 dice, Isaías ve algo diferente que no ve Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel y vamos a ver ese Isaías porque me detengo a orar. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? El nombre original de él era lucero, luz. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Deténgase aquí, anote esto por favor. Objetivo número 1 de la batalla espiritual, debilitarte. La tarea de las tinieblas, la tarea de Satanás es provocar debilidad. Debilidad emocional, debilidad de la fe, debilidad de las fuerzas, debilidad de una identidad, debilidad, porque la Biblia dice que él debilitaba a las naciones. Pero aquí viene algo poderoso, dice, tú que decías en tu corazón, noten esto, ¿en qué momento Satanás? Porque al principio no se llamaba Satanás, al principio se llamaba Lucero, ángel de luz, Luzbel. ¿En qué momento se convirtió en un demonio? Porque nunca al principio en el Génesis existieron los demonios. Ahora te lo voy a mostrar en el libro de Ezequiel. Al principio en el Génesis no habían demonios. Ahora, ¿en qué momento comenzó a manifestarse un demonio? Las tinieblas, el reino de las tinieblas. ¿En qué momento comenzaron a manifestarse? Dice así, tú que decías en tu corazón. A veces se habla con el corazón y no con la boca. Escuchen esto. A veces se habla con el corazón habla lo que muchas veces la boca calla. Voy a volverlo a decir. El corazón habla lo que muchas veces la boca calla. Aquí hay algo que tenemos que aprender, recibirlo y pedirle a Dios. Que lo que hablemos en el corazón sea para bien y no sea para mal. Cuando se habla en el corazón para mal, en el corazón comienza a ver qué cosa. En el corazón comienza a manifestarse una obra espiritual. Porque Satanás, Lucero, Luzbel, cuando estaba en el huerto de Dios, nunca expresó, ni exclamó, ni habló con sus labios lo que él tenía en su corazón pensado hacer. Nunca lo exclamó, nunca lo dijo, solamente lo habló al corazón. En su corazón él decía, voy a subir al cielo. Él nunca lo habló con los labios. Por eso es importante y te regalo este consejo. Cualquier desacuerdo que usted tenga en medio de su hogar, es mejor que usted lo hable personalmente, llame, siente, traiga a la persona al orden, pero no hable lo contrario en su corazón, porque eso es una rebelión. Allí comienzan las obras espirituales. Ahora, ¿qué fue lo que él dijo? Dice así, subiré al cielo, nota esto, subiré al cielo. Él no estaba en el cielo. Él adoraba a Dios en el cielo, pero él recorría la tierra también. Todavía no había sido creado el hombre. La atmósfera estaba manifestada, estaba creada. Él se movía en esa atmósfera creada. Y entonces él dice, yo voy a subir al cielo. ¿Y para qué quería subir al cielo? Dice así, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Aquí está. ¿Qué era lo que él quería? Levantar un trono. ¿Dónde comienza el conflicto espiritual, predicador? Cuando el enemigo quiere tomar el trono. Usted tiene que tener bien claro y usted tiene que saber a qué trono usted le está sirviendo. Porque Satanás en su corazón él dijo, yo voy a levantar un trono.
Por eso el conflicto espiritual se mueve por medio de tronos. Cuando se habla de tronos se está hablando de gobierno. Cuando se habla de tronos se está hablando de autoridad. Él lo que quería establecer era su gobierno. Él lo que quería establecer era su autoridad. Cuando nosotros hablamos de trono y de autoridad, estamos hablando de posición. Por eso la identidad te va a dar una posición. ¿Quién te da a ti la genuina y la revelación de una verdadera posición? El que eres hijo de Dios. Cuando tú tienes bien claro que eres hijo de Dios, tú sabes que estás a la diestra del trono de Dios, que tienes la autoridad, que no estás abajo y que tú estás arriba. Ahora, escuche acá. La Biblia dice que él, Luzbel, dice, subiré. ¿Dónde estaba? Estaba abajo. Cuando el Hijo de Dios tiene su identidad bien clara, el Hijo de Dios no está abajo. ¿Dónde está? Está arriba. Ahora, el Hijo de Dios tiene una posición y tú no te puedes bajar de tu posición, porque si tú te bajas de tu posición espiritual, estás permitiendo que entonces el enemigo tome tu posición, porque él no puede subir, porque tú estás en una posición espiritual donde él no se encuentra. Y la batalla es por el trono. El enemigo va a querer tomar el trono, tu dominio, tu autoridad, tu señorío, lo que el Espíritu te entregó. Porque lo primero que hace, y lo vamos a ver en la próxima clase, lo primero que hace el Señor cuando te escoge, cuando te llama, es sentarte en los lugares celestiales. Alguien que levante sus manos en esta hora y diga: yo estoy sentado en lugares celestiales. Cuando el Señor te llamó, cuando el Espíritu te escoge, cuando Dios te selló con su sangre, Él te posiciona. No le compres la mentira a las tinieblas de que tú no eres y que tú no estás sentado a la diestra del Padre. Es importante que usted tenga bien claro este concepto. Tú no te puedes bajar de la posición. Tú no te puedes bajar del lugar donde Dios te colocó. Tú no te puedes bajar de donde Dios te sembró, de donde Dios te puso. Tu posición está arriba y no está abajo. Entonces, esta guerra es de posición, es de autoridad, es de identidad. Las tinieblas ya están. La Biblia dice que Él está debajo de la planta de tus pies. Pero si tú no tienes bien claro esto, entonces tú te vas a bajar del trono y le vas a dar a Él el lugar, le vas a dar a Él la posición. Es por eso que nosotros acá vamos a aprender sobre guerra espiritual. Pero usted no espere que yo le enseñe los 555 nombres de los demonios y que no, porque tú eres la principal alma de guerra. Si tú estás empoderada, si tú sabes cuál es tu posición, si tú sabes cuál es tu lugar, si tú tienes una genuina identidad, si tú tienes bien claro que el amor del Padre te escogió, te sembró, nada ni nadie podrá quitarte lo que el Espíritu de Dios tiene para ti, porque el Dios Todopoderoso te ha comprado y te compró a precio de sangre. Alguien que diga amén a eso, aleluya. Ahora, note lo siguiente acá, note lo siguiente. Ahora dice, miren esto, mira lo que dice la Escritura. Entonces es una batalla de tronos. Dice: subiré y me sentaré en el trono. Y luego dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mira esto. Ahora dice: y seré semejante al Altísimo. Voy más profundo aquí. Y seré semejante. Escuchen esto. Satanás anhelaba ser semejante al reino de los cielos. Pero ¿a quién hicieron semejante? A Dios. ¿A quién hicieron semejante? A Dios. ¿A quién hicieron semejante? A Dios. Satanás quería la semejanza. Satanás quería ser semejante al Altísimo. Y eso lo voy a enseñar el próximo martes. Satanás quería ser semejante al Altísimo. Y cuando Dios se dio cuenta que él quería la semejanza, ¿qué pasa? Lo arroja. Entonces, cuando Satanás está abajo, ya viendo al hombre que recibe lo de Dios, la Biblia dice que Dios al hombre lo hace a imagen y semejanza. Pero ¿por qué no dice que Satanás quería la imagen? ¿Por qué dice que Satanás quería la semejanza?
¿Qué representa la semejanza, predicador? La semejanza representa las cualidades innatas de Dios en el hombre, las cualidades de Dios en nosotros. Por eso la Biblia dice que usted y yo fuimos hechos poco menor que los ángeles. Nos faltó un poquito. O sea, Dios nos entregó tamaña identidad, tamaño poder. Dios te entregó tamaña unción que tú tienes la semejanza del Altísimo. Ahora comprende esto. ¿Por qué tengo la batalla espiritual? ¿Por qué la libro? ¿Por qué tanta oposición? Porque tú tienes la semejanza que Satanás quería, porque tú tienes la semejanza que el enemigo quería, porque tú tienes lo que él quería, porque tú tienes lo que él anhelaba. Por eso es importante que tú afirmes este concepto en esta noche. Tienes la semejanza de Dios, tienes la posición de Dios, tienes la estatura del Espíritu. Estás sentado, estás sentada en posiciones espirituales. No te bajes del gobierno y de la autoridad donde Dios te estableció. Hay dos imágenes más, pero aquí me detengo porque siento por el Espíritu aquí ahondar, ministrar en este momento. Tú tienes la imagen de Dios, tú tienes la semejanza del Dios Todopoderoso. El Espíritu de Dios te entregó lo que el enemigo anhelaba. Por eso la batalla, por eso la lucha, por eso toda la obra espiritual. Por eso te debilitas, por eso te sientes cansado, cansada, por eso sientes que no puedes más, por eso sientes por momentos que no quieres avanzar, porque lo único que Él necesita es que usted renuncie, es que usted suelte. Esta batalla es una batalla de gobierno, es una batalla de tronos, es una batalla de autoridad, pero Dios te entregó esa autoridad. Allí donde usted se encuentra por un momento, quiero que le pida al Padre, si usted ha dudado por un momento, si usted ha tenido en poco lo que el Espíritu Santo ha hecho en usted, si todavía tú piensas de que no tiene realmente, que no tiene valor lo que Dios hizo contigo, si has venido dudando, si todavía no has tenido clara tu identidad. Por eso quizás tú dices, pero es que yo no he pecado, predicador, pastor, pero yo no peco, yo no hago nada malo. Pero dudas de tu identidad, dudas de lo que tú eres, dudas de lo que el Padre te dijo, dudas de lo que el Señor, quizás traes a memoria el pecado, quizás traes a memoria cosas que pasaron, quizás traes a memoria circunstancias que viviste, quizás dices, pero Dios no escucha mi oración, y el enemigo sembró una semilla de duda, el enemigo ha sembrado una semilla en tu corazón. Eso es una semilla de ilegalidad. Por eso el primer principio es pedirle al Padre que rompa toda semilla de ilegalidad. Dios te sentó en medio y te colocó alrededor de Él. La Biblia dice en el libro de Efesios que estamos sentados en lugares celestiales. Padre, en el nombre de Jesús, en esta primera noche, Señor, oh Dios del cielo, oro para que la identidad del reino, Señor, la identidad del Padre, oh Dios mío, Padre eterno, todo lo demás será revelado, Padre, pero necesitamos que tú reveles identidad, necesitamos que tú reveles, Dios mío, Señor, lo que has manifestado sobre cada uno de aquellos que están con nosotros en esta hora de la noche. En el nombre poderoso de Jesús, toda obra espiritual, mi Señor amado, que se ha levantado para querer dañar, que se ha levantado para impedir, Espíritu Santo, la convicción en la palabra. Señor, oro por la restauración del Génesis, oro por la restauración del Génesis, oro por la restauración del Génesis en medio de las casas, de la familia, en medio de los matrimonios, en el nombre poderoso de Jesús. Que hoy comiences a dar sueños de revelación profundo. Muéstrales, Dios mío, a tus hijos, Padre, para poder continuar. Trae, Dios mío, sanidad, perdona, Padre, en el nombre de Jesús, toda semilla que se ha sembrado. Padre, el enemigo ha querido robar la identidad del reino. Señor, que ninguno ponga por obra lo que tú tienes para sus vidas, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. No importa crisis, no importa circunstancia.
tú vas a hacer aún cosas mayores en el nombre poderoso de Jesús. Por tu misericordia, Espíritu de Dios, aplica el conocimiento de esta noche, Padre, por el poder de tu palabra, que nuestros corazones, Dios mío, Señor, puedan hablar palabra de vida, puedan hablar palabra de fe. Señor, nosotros somos las armas de guerra. Tú nos has llamado a nosotros, mi Dios del cielo, Señor, para hacer frente a las obras de las tinieblas. El enemigo quería la imagen, el enemigo quería la semejanza, el enemigo quería lo que tú nos entregases a nosotros. Por eso te doy gracias, mi Dios del cielo, Señor, porque nosotros no te vemos. El enemigo un tiempo, Lucifer un tiempo, Luzbel durante mucho tiempo te vio a ti cara a cara, Jesús. Estuvo allí, pero él no pudo comprender el diseño. Por eso oro, Señor, para que ese diseño sea revelado en esta noche para cada uno de nosotros. Padre, tú tienes una identidad y un propósito. Tú tienes una revelación profunda para cada uno de los que estamos aquí en esta hora. Te pido que en esta noche tú le reveles profundamente al corazón, Dios mío, de cada uno al dormir, la mayor guerra espiritual, Padre amado, Señor, la batalla que viene al pensamiento, Padre. La batalla que viene noche tras noche al pensamiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La duda que viene al corazón, Padre, la batalla que viene a las emociones, en el nombre poderoso de Jesús, empieza a tomar dominio. Empieza a tomar dominio en esta hora de la noche. Empieza a decirle al Padre que tomas dominio sobre todo lo que Dios entregó sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, empieza a profundizar a tu pueblo en el huerto de la restitución, en el huerto de la resurrección. Todo lo que se ha perdido, oro, Padre, en este día, clamo para que tú estés hablando al corazón, hablando al espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Estoy, Dios mío, Señor, pidiéndote en esta hora, Padre amado, Señor, que comiences a levantar esa identidad a cada corazón, esa identidad en cada pensamiento, esa identidad a cada emoción, la identidad del Hijo de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, comienza a revelar esa identidad, que nada ni nadie, Señor, robe la identidad que tú tienes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, sobre tu pueblo, sobre cada uno de los que estamos acá, Señor, sobre Haider, Paola, Rosa Esperanza, Vicky, Teresa, ahora mismo la identidad del Padre viene sobre ti. Ahí donde te encuentras, respira profundo. Ahí donde estás, respira profundo. Respira profundo. Comienza por la nariz. Respira profundo por tu nariz y lo sueltas por tu boca. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, lo que se estaba robando tu identidad, lo que se estaba robando el principio de la revelación para caminar como un genuino hijo de Dios, respira profundo en el nombre poderoso de Jesús. Respira profundo en esta hora y lo sueltas por tu boca. Se desprende todo lo que no es del Padre en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Cuento 3. Se desprende toda opresión, todo lo que está comenzando como una opresión, en el nombre poderoso de Jesús. Respira profundo. Todo lo que comienza como una opresión se comienza ahora mismo a desprender. Cuento 3, se comienza a desprender. Todo lo que comienza como una opresión se comienza a desprender. Dorlin Vázquez, se comienza a desprender. La batalla que libras en tu pensamiento, que todavía traes a tu mente cosas del pasado, eso es una obra espiritual que quiere tomar, que te quiere hacer bajar del trono. En el nombre de Jesús necesitas avanzar, necesitas cerrar esa puerta para que no tome el dominio el enemigo sobre la posición que Dios te ha entregado. Ten bien claro quién tú eres. Ten bien claro que tu pasado ha sido restaurado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que el enemigo está maquinando, moviendo sobre el pasado, errores del pasado, toda palabra que salió sobre ti y ministra sobre tu pasado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, el tiempo presente en esta hora, por el poder de tu palabra, que esta palabra en esta noche, Señor, se adhiera al espíritu de tus hijos y que tú puedas, Dios mío, Señor, glorificarte de una manera especial.
En el nombre poderoso de Jesús, yo llamo, Dios mío, las atmósferas de la mente, las atmósferas del alma, las atmósferas, Dios mío, Señor, del tiempo presente, a que sean libres por el poder de la palabra. Comienza a obrar, Espíritu Santo, en esta hora por tu misericordia. Amén y amén.